Queridos amigos, nos reunimos nuevamente aquí para escuchar y estudiar los escritos del siervo de Dios, Luisa Picarreta. Y como dijimos el sábado pasado, en este encuentro nuestro queremos continuar nuestra reflexión sobre el tema de la obediencia. La obediencia es muy importante. En la profunda experiencia espiritual de Luisa, que es un leitmotiv constante que acompaña y ha acompañado toda su vida. Porque Luisa hizo absolutamente todo por pura obediencia, por una obediencia total y entregada a nuestro Señor Jesús, siguiendo siempre su voluntad divina en cada paso que dio. Se acostó en la cama y se ofreció como alma víctima por obediencia a su confesor. Comenzó a escribir estos volúmenes y por obediencia a la Iglesia y al Santo Padre dejó de escribir en 1938. Toda la vida de Luisa estuvo marcada por la obediencia y, como decíamos la vez pasada, la obediencia no solo fue la compañera de viaje de Luisa en su vida, sino que también fue su enemigo más acérrimo. Podemos decir que Luisa luchó muchas veces contra la obediencia, pero ¿cómo escucharemos también hoy de los escritos de Luisa? Luisa siempre sale adelante, derrotada, pero no una derrota que la humilla, sino una derrota que le permite descubrir el amor de Dios. Debemos pensar que no hay que tener miedo de perder la unión con Dios practicando la obediencia, porque el Señor puede ayudarnos interiormente incluso en las acciones más humildes a través de la obediencia. Alguien dice que la obediencia es el camino más rápido para llegar a la perfección, y solo si estamos fundamentados en la humildad podremos obedecer. Obedecer con gran sencillez, porque el orgulloso nunca será obediente. Entonces, la obediencia no debe ser vista por nosotros como una imposición o como una sumisión pasiva, sino como un acto de amor, como una adhesión libre a la voluntad de Dios, que pone nuestra vida a su servicio. También en la creación, los vientos y los mares obedecen al Creador. Y nosotros, a quienes se nos ha otorgado el gran poder de conocer y amar a Dios, deberíamos siempre someternos con humildad a su voluntad. Aquel que fue obediente hasta la muerte, Jesús. Jesús es el ejemplo de quien obedeció al Padre hasta el final. Por lo tanto, cuando despreciamos someternos a la obediencia, debemos en cambio considerar y recordar que aquel que creó el cielo y la tierra se sometió a la muerte, a sus propias criaturas. Intentemos mirar precisamente la propia vida de Jesús. Nos dice el Evangelio de Lucas que después de que Jesús fue hallado en el templo a los 12 años, dice, regresó a Nazaret y permaneció con María y José y les estuvo sometido. En Nazaret Jesús aprende a obedecer. Jesús en su muerte hizo el sacrificio más valioso a Dios, el de la obediencia. En la sangre de Jesús crucificado encontramos el ardor de la obediencia y deberíamos nosotros ahogar en esta sangre, que es fruto de la obediencia, nuestra propia voluntad. Es cierto, a veces la obediencia puede ser un yugo, puede ser una carga, pero si la llevamos junto a Jesús y si obedecemos junto a Jesús, al Padre, esto se convertirá, como dice el Evangelio, en un yugo suave y una carga ligera. Cuanto más nos esforcemos en no tener ninguna otra voluntad que la de Dios, tanto más nos convertiremos en los verdaderos dueños de nuestra propia voluntad, para conformarla a la de Dios. Podemos decir entonces que la obediencia es la Eucaristía de la vida, un dar gracias continuo al Señor porque Él marca los pasos que necesitamos para alcanzar la plenitud de nuestra vida, la orientación de toda nuestra existencia.
Y la obediencia consagra cada vez más el corazón al amor y al servicio de Dios. Nuestra obediencia será perfecta si sabemos obedecer tanto en las cosas difíciles, desagradables y a veces incluso repugnantes, un poco como Luisa nos enseña esto. Pero, tal como veníamos comentando anteriormente, Luisa también mantiene una relación que resulta ser un poco más combativa con respecto al concepto de la obediencia. Esto se nota mucho en sus escritos. Ahora me gustaría leer con ustedes este pasaje del 21 de septiembre de 1899, donde Luisa, retomando el tema de la obediencia respecto a aquella petición que le había hecho su padre espiritual, su confesor, don Genaro, de rechazar, de alejar a Jesús cuando se manifestara, pues bien, ella lo retoma y hace esta reflexión tal como es capaz con sus sencillas palabras. Pero sus consideraciones son muy valiosas sobre lo que significa vivir la virtud de la obediencia. Dice, escribe Luisa, y sin embargo, ¿quién lo hubiera dicho? A pesar de que la culpa es suya, que no me da la capacidad de reforzar mi vida, no me da la capacidad de reforzar mi vida. De saber manifestarlo, la señorita Obediencia se lo ha tomado a mal y ha comenzado a comportarse como una tirana cruel. Y ha llegado a tal crueldad que me ha quitado la vista de mi amado bien. Luisa, vean, entiende que lo que el confesor le ha pedido es una prueba de obediencia. Y por eso se dirige, incluso de manera muy polémica, hacia la obediencia, la señorita Obediencia que se vuelve tirana, porque le impide lo que es su único bien, estar con Jesús, vivir con Jesús. El mandato de la obediencia le dice que debe apartar a Jesús de su propia presencia, aquel que es su único y verdadero bien, mi único y solo consuelo en esta vida. Y entonces Luisa dice que se nota claramente que a veces esta obediencia se comporta también como una niña, que cuando quiere salirse con un capricho, si no lo consigue, con buenas maneras, llena la casa de gritos y llantos, tanto que uno se ve obligado a complacerla a la fuerza. No hay razones, no hay término medio para convencerla. Así actúa la señora Obediencia. Es buena, nunca lo habría creído. Como quiere salirse con la suya y también quiere que balbuciente escriba sobre la caridad, porque también es la obediencia la que obliga a Luisa a escribir, oh Dios santo, hazla tú mismo más razonable, porque se ve claramente que no se puede seguir adelante de este modo. Y tú, Obediencia, devuélveme a mi dulce Jesús, no me toques más en lo más profundo, y te ruego que no me quites más la vista de mi sumo bien. Y te prometo que incluso balbuciente escribirá como tú quieres. Solo te pido por favor que me permitas recobrar fuerzas por algunos días, porque mi mente, demasiado pequeña, ya no puede sostenerse sumergida en ese vasto océano de la caridad divina. Especialmente porque allí veo aún más mis miserias, mi fealdad, y al ver el amor que Dios me tiene, me siento casi enloquecer, por lo que mi débil naturaleza se siente desfallecer y no puede más, pero al mismo tiempo me ocuparé en escribir otras cosas para luego retomar el tema de la caridad. Retomo mi pobre relato. Encontrándose mi mente ocupada en las cosas ya dichas, la obediencia iba pensando para mí misma. ¿Pero de qué sirve escribir esto si yo misma no practicara lo que escribo? Luisa se da cuenta de que todo lo que debe escribir, lo que Jesús le dice que escriba, son cosas que ella prácticamente no puede hacer, porque estando en la cama, inmovilizada, que no puede levantarse por obediencia, dice, ¿cómo hago yo para escribir estas cosas que luego soy yo la primera en no poder hacerlas? La primera en no poder hacerlas. Y este escrito sería ciertamente mi condena, escribe Luisa. Pero mientras pensaba esto, vino el bendito Jesús y me dijo,
Este escrito, es decir, estos escritos, servirán para dar a conocer quién es el que te habla y ocupa tu persona. Y luego, si no te sirve a ti, mi luz servirá a otros, que leerán lo que te hago escribir. Es decir, Jesús comienza a poner en Luisa esta motivación que es la verdadera razón por la que Jesús le pide a Luisa que escriba, la de donar a la Iglesia esta doctrina alta, noble, de vivir en la divina voluntad. Es un don que el Señor quiere hacer a la Iglesia a través de la simple gracia. La escritura de Luisa, esta mujer tan pequeña, tan humilde, tan solitaria, tan desconocida a los ojos del mundo, pero preciosa a los ojos de Dios. Y ante esta expresión, Luisa dice, ¿quién puede decir cuánto me mortificó pensar que otros aprovecharán las gracias que me concede si leen estos escritos? Y yo que las recibo, ¿no? ¿No me condenarán ellos? Y luego, solo de pensar que llegarán a manos de otros, se me encoge el corazón por el dolor y la vergüenza de mí misma, mis propia vergüenza. Ahora, quedando en una grandísima aflicción, seguía repitiendo, ¿de qué sirve mi estado si servirá de condena? Y mi amadísimo Jesús, regresando, me dijo, mi vida fue necesaria para la salvación de los pueblos. Y como no pude continuar la mía en la tierra, por eso elijo a quien me place, para continuarla en ellos y para continuar la salvación en los pueblos. He aquí la utilidad de tu estado. Por lo tanto, Jesús añade también esta otra tarea que tiene Luisa. Es la continuadora de la misma vida de Jesús para continuar la obra de la salvación. Y este debería ser el cometido de todos nosotros los cristianos. También nosotros somos aquellos que estamos llamados a continuar la obra de Jesús, a dar a conocer la obra de Jesús al mundo, a hacer escuchar la palabra de Jesús al mundo, que es palabra de salvación, que es palabra que orienta al hombre hacia Dios, que lo conduce. Esto lo hace regresar nuevamente hacia Dios. Y así también el pasaje del 22 de septiembre de 1899 continúa este discurso sobre la obediencia, sobre todo a los escritos. Y escribe Luisa sintiendo como un clavo clavado en el corazón. Por las palabras dichas ayer, es el pasaje que hemos leído antes del dulce Jesús, siendo Él siempre benigno con esta miserable pecadora. Para aliviar mis penas ha venido, y compadeciéndome por completo me ha dicho, hija mía, no quieras afligirte más, sabe que todo lo que te hago escribir, ya sea sobre las virtudes o bajo alguna semejanza, no es otra cosa que hacerte pintar a ti misma. Es esa perfección a la que he hecho llegar tu alma. Por lo tanto, Jesús le dice claramente a Luisa que estos escritos deben representar su vida en la divina voluntad. Es exactamente eso, es la obra maestra, el cuadro sagrado que Dios mismo ha pintado con sus pinceladas de amor infinito, con sus colores vibrantes, con su fantasía divina dictada por su inmenso amor, que sirve fundamentalmente para mostrar esta obra maravillosa, este cuadro eterno, a todo el mundo entero. Y ante esto, Luisa se siente profundamente indigna, totalmente incapaz de seguir adelante, sumida en una gran tristeza. De recibir este honor de parte del Señor. Y precisamente ella continúa, oh Dios, qué gran repugnancia siento al escribir estas palabras, porque no me parece verdad lo que dice. Siento que todavía no entiendo qué es la virtud y la perfección, pero la obediencia así lo quiere, y es mejor morir que tener que ver con ella. He aquí que Luisa, ante este actuar, este ataque, podemos llamarlo así, de la obediencia hacia ella para impulsarla a escribir, intenta describir esa obediencia y todos los conflictos que tiene respecto a esta virtud, tan difícil de vivir para ella,
Y ella continúa: mucho más, la obediencia tiene dos caras. Si se hace como ella dice, toma el aspecto de señora y te acaricia como la amiga más fiel, aún más. Te promete todos los bienes que hay en el cielo y en la tierra. Luego, apenas percibe una sombra de dificultad, al contrario, de inmediato, sin dejarse notar, se pone a observar. Y se encuentra como un guerrero que está preparando sus armas para herirte y destruirte. Oh mi Jesús, qué clase de virtud es esta obediencia que hace temblar solo con pensar en ella. Vean cómo Luisa expresa con esta relación un poco conflictiva entre ella y la obediencia. Aquí lo pone un poco como tema, pero esto será lo que Luisa vivirá continuamente respecto a la obediencia. Pero debemos leerlo, como decimos a menudo, en lo óptimo, desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la voluntad de Dios. Aunque sea una lucha, es una prueba que debe llevar a Luisa a esta comunión profunda con el Señor. Así que mientras Jesús me decía esas palabras, yo le dije: mi buen Jesús, ¿de qué le sirve esto a mi alma? Tener tantas gracias si después amargan toda mi vida, especialmente en las horas de tu privación. ¿Por qué comprender quién eres tú y de quién estoy privada es un martirio continuo para mí? Así que no me sirven para otra cosa que para hacerme vivir continuamente amargada. He aquí, Luisa se desahoga un poco con el Señor, pero frente a este desahogo, aquí está la respuesta de Jesús, que en esta respuesta Jesús quiere ayudar a Luisa a comprender, como decíamos antes, a leer esto desde la perspectiva de la voluntad de Dios y del amor de Dios, usando este paralelismo entre lo amargo y lo dulce. Es un paralelismo muy interesante. ¿Cómo podemos decir que algo es dulce si no es en referencia a lo amargo? Si seguimos comiendo siempre cosas dulces y nunca hemos probado lo amargo, a menudo no logramos comprender plenamente la verdadera esencia de la dulzura de lo dulce. Solo cuando pasamos por la experiencia de probar y comer algo amargo, es cuando realmente entonces entendemos con total claridad y profundidad cuán inmensamente grande es el valor de lo dulce. Y así también en la vida espiritual, y así también en la experiencia de Luisa. Si Luisa debe descubrir la belleza de estar con Jesús, también debe experimentar la privación de Jesús. Y aquí es donde Jesús se lo explica. Cuando una persona ha probado lo dulce de una comida y luego se ve obligada a tomar lo amargo para quitar esa amargura, su deseo de saborear lo dulce crece el doble. Y esto beneficia mucho a la persona. Porque si siempre probara lo dulce, sin probar nunca la amargura, no valoraría mucho lo dulce. Si siempre probara la amargura sin conocer lo dulce, al no conocerlo ni siquiera llegaría a desearlo. Por lo tanto, ambos son beneficiosos y así también te beneficia a ti. Así que a Luisa se le pide que confíe plenamente, aunque esta sea una experiencia difícil que trae mucha amargura a su corazón. Pero es precisamente eso lo que le permite saborear mucho mejor la inmensa dulzura de estar siempre con Jesús. Y entonces pasamos a otro pasaje, precisamente el del 3 de octubre de 1899, donde en este pasaje se dice algo más respecto a la obediencia. Y al final hay una bellísima definición de obediencia. 3 de octubre de 1899. Luisa escribe: esta mañana Jesús continuaba mostrándose afligido. A mi pacientísimo Jesús no tenía el valor de decirle ninguna palabra por temor a que volviera a hablar, lamentándose sobre el estado religioso. Acababa de criticar el comportamiento de los sacerdotes
Y esto porque la obediencia quiere que escriba todo, incluso lo que se refiere a la caridad hacia el prójimo. Y esto le pesaba a Luisa, tener que escribir también cosas que concernían a los sacerdotes, ella que tenía un amor profundo por los sacerdotes, pero la obediencia la obligaba también a escribir y a denunciar ciertos comportamientos de muchos sacerdotes respecto a las cosas santas de Dios. Y esto para mí es tan doloroso que he tenido que luchar con todas mis fuerzas con la señora. Obediencia mucho más porque se ha transformado en un aspecto de guerrero, poderosísimo, armado con sus armas para darme la muerte. En verdad me he encontrado en tales apuros que yo misma no sabía qué hacer. Escribir según la luz que Jesús me hacía ver sobre la caridad al prójimo me parecía imposible. Sentía que mi corazón era herido por 1000 punzadas, la boca se me quedaba muda y me faltaba el valor. Y le decía, querida obediencia, tú sabes cuánto te amo y que con gusto por amor a ti daría la vida. Pero veo que aquí no puedo, y tú misma ves el tormento de mi alma. No te hagas mi enemiga, no seas despiadada conmigo, sé más indulgente con quien tanto te ama. Ven conmigo tú misma y hablemos juntas sobre lo que más nos conviene decir. Y así, escribe Luisa, parece que ha dejado de lado su furia y ella misma dictaba lo que era más necesario, resumiendo en pocas palabras todo el sentido de las diferentes cosas que concernían a la caridad. Aunque a veces quería ser más detallada y yo le decía que bastaba, que con un poco de reflexión se entiende lo que significa. ¿No es mejor encerrar en una sola palabra todo el significado que está en tantas palabras? Y a veces cedía a la obediencia, otras veces era yo quien cedía a la obediencia, y así parece que hemos estado de acuerdo. He aquí, repito, que estos son algunos ejemplos de cómo Luisa vivía plenamente esta virtud cristiana, pero la obediencia siempre la ha guiado y llevado a la unión con Jesús. ¿Por qué leemos estas cosas? No solo para mirar la figura de Luisa y ver cómo esta mujer realmente fue grande al vivir esta virtud, sino que esto es un estímulo también para nosotros. ¿Cuántas veces también nosotros, frente a la obediencia, sacamos lo peor de nosotros mismos? Empezamos a construir una guerra para dar razón a nuestros principios, a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones, olvidando que la obediencia es ese instrumento que Dios usa para traer la salvación. Lo dijimos al principio, debemos mirar al objetivo de la obediencia de Jesús. Y gracias a la obediencia de Jesús, esa obediencia hasta la muerte de cruz que ha dado la salvación al mundo. Y continúa Luisa, pero cuánta paciencia se necesita con esta bendita señora obediencia, de verdad, señora, porque basta con darle el derecho de reinar que, transformándose en el aspecto de una mansísima corderita, ella misma hace el sacrificio del esfuerzo y hace descansar al alma con su Señor, poniéndose ella alrededor con ojo vigilante para que nadie se atreva a molestarla e interrumpir su sueño. Y mientras el alma duerme, ¿qué hace esta noble señora? Está goteando sudor de su frente, anticipando el esfuerzo que le correspondía al alma, algo que realmente asombra a cualquier mente humana, por más inteligente que sea, y que conmueve a todo corazón a amarla. Ahora, mientras digo esto, en mi interior me pregunto, ¿pero qué es esta obediencia? ¿De qué está formada? ¿Cuál es el alimento que la sostiene? ¿Ven? El enfrentamiento que ella tiene con la obediencia, y también aquí es pedagógico por parte de Jesús, impulsa a Luisa a tratar de definir esta obediencia, a encontrar sus características porque quiere conocerla. Ya Luisa ha entendido que con la obediencia debe lidiar diariamente, pero ¿cómo? Por otro lado, también nosotros debemos enfrentarnos diariamente con la obediencia.
Entonces, ya que debemos convivir, debemos conocernos. Y aquí es donde interviene Jesús para explicarnos a todos nosotros en qué consiste la obediencia. Dice Jesús, ¿pero quieres saber qué es la obediencia? La obediencia es la quinta esencia del amor. Es bellísima esta expresión. ¿De? El verdadero significado de vivir en la obediencia. Cuando obedeces, amas. Es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído del sacrificio más doloroso, que es destruirse a uno mismo para volver a vivir en Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada humano ni que no le pertenezca. Por eso toda su atención, he aquí el propósito de la obediencia, es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina. ¿Cuál es el amor propio? Y hecho esto, poco le importa que ella sola sufra y se esfuerce. Se esfuerza en lo que pertenece al alma y el alma la hace descansar tranquilamente. Finalmente, al final, dice Jesús, la obediencia soy yo mismo. He aquí por qué la obediencia es una realidad positiva en la vida de Luisa. La obediencia es Jesús mismo. Obedecer a Jesús significa unirse completamente a Él y caminar con Él para llegar a Él, de la propia existencia. Y ante estas palabras Luisa queda maravillada, queda muda. ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo he quedado maravillada y extasiada al escuchar estas palabras de Jesús bendito? Oh santa obediencia, ¿cuánto eres incomprensible? Me postro a tus pies y te adoro. Te ruego que seas para mí guía, maestra, luz en el desastroso camino de la vida, para que guiada, instruida, escoltada por tu luz purísima, pueda con seguridad tomar posesión del puerto eterno. Termino casi forzándome a salir de esta virtud de la obediencia, de lo contrario nunca terminaría de hablar de ella. Y es tanta la luz que veo en esta virtud que podría escribir siempre sobre ella, pero otras cosas me llaman. Por eso guardo silencio y regreso a donde lo dejé. He aquí el resultado de esta batalla entre la obediencia y Luisa. Luisa reconoce la victoria de la obediencia y se somete a ella, pero reconociendo no solo su fuerza, sino sobre todo la gracia que la obediencia lleva consigo, que en el momento no se percibe, es más, parece como un clavo, una espina que nos atraviesa, pero después cuando se entra y se vive la obediencia hasta el fondo, es entonces cuando se descubren todas las virtudes de esta obediencia, todas las cualidades de esta obediencia. Y la invocamos. Incluso la misma Luisa dice, sé mi maestra, sé mi luz, sé mi guía, porque así podré tomar posesión definitiva del puerto eterno. He aquí, queridos míos, hablar de la obediencia no significa solo hablar de renunciar a la propia libertad y a la propia voluntad para someterla a la de otro, sino que, espero que lo hayamos entendido, vivir la obediencia, mirando precisamente el ejemplo de Luisa, nos ayuda a entrar en nuestra relación con Dios y nos hace saborear ese camino que Él ha trazado para nosotros y que quiere que recorramos para llegar a la verdadera alegría, para alcanzar la plena realización de nuestra vida, según la voluntad de Dios, al bien que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. He aquí entonces, nos despedimos precisamente con esta invitación también nosotros de gracias. No tener miedo tampoco de los contrastes que vivimos con la obediencia, sino confiar en Dios. Porque si la obediencia viene de Dios, no debemos temer nada, porque obedeciéndole también nosotros llegaremos a este puerto,
anhelado a la plena realización de nuestra vida, a vivir nuestra vida en plenitud con Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Queridos hermanos de América, os deseo de todo corazón un muy feliz y especial día de Pentecostés, y espero que volvamos a encontrarnos el mes que viene.